Grabar. Bueno, ahí está Vicky. Hola Vicky. Hola, buenas tardes. ¿Tengo el audio? Sí. Hola Vicky, Hola, ¿cuánto tiempo? ¡Qué alegría! Marcela, sí, da Tony. mucho gusto escucharlos a Tony, a ti y el ratito a Bárbara. Qué padre. Gracias. Hoy, Igual. al igual que la última vez, vamos a ver del Principito, porque realmente es un libro que, más allá del capítulo que vimos, todo su contenido es muy, muy rico, ¿no? Simplemente para hacer un repaso, se trata de Antoine de Saint-Exupéry, que era un aviador, un escritor francés, un eterno joven, un eterno puer, que murió a los 44 años más o menos. Nació en 1900 justamente, y murió en 1944. Su avión se perdió en el océano, fue encontrado muchísimos años después. em, Allá no sé si por el 2000 y algo lo encontraron, y tenía su nombre ahí que era de él, así que se cree que lo habrá abatido algún piloto alemán, porque 1944 es parte de la, ¿no?, de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es el autor más famoso de este libro, El Principito, pero él escribió otras obras, que yo la otra vez se las pasé a todos. em, y que son obras que completan esta idea del Principito. El Principito es como si fuera un concentrado de todo eso, y es un librito muy pequeño que todos hemos leído, si no es en el colegio, porque estaba en casa el libro. Lo consideramos un libro infantil, justamente, pero en realidad es un libro que da mucho, mucho que pensar. Entonces, lo tenemos aquí. La otra vez habíamos mirado el capítulo veintitanto, no me acuerdo. Ahora, la propuesta sería, como hemos hecho otras veces, mover así el cursor, ¿no? Y cuando me digan stop, seleccionamos una parte, mientras no sea el mismo capítulo, Stop. y lo trabajamos. Bien, ahí quedó el 9. Bien. Recordemos que la historia del Principito tiene que ver con que él vive en un planeta muy pequeñito, que contiene una rosa también, con la cual él tiene una relación ahí medio tormentosa. También tiene unos baobabs, que son unos árboles muy grandes, y tiene unos volcanes también que él desollina. Pero bueno, él se va del planeta porque quiere conocer el mundo y conocer otras cosas además de su rosa. Entonces es una historia de recorrido de vida. Los dibujos son del propio autor, y en este dice: creo que el Principito aprovechó la migración de una bandada de pájaros silvestres para su evasión. La mañana de la partida del planeta puso en orden el planeta. Desollinó cuidadosamente sus volcanes en actividad, de los cuales poseía dos, que le eran muy útiles para calentar el desayuno todas las mañanas. Tenía además un volcán extinguido. Desollinó también el volcán extinguido, pues como él decía, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si los volcanes están bien desollinados, arden sus erupciones, lenta y regularmente. Las erupciones volcánicas son como el fuego de nuestras chimeneas. Es evidente que en la Tierra no hay posibilidad de desollinar los volcanes. Los hombres somos demasiado pequeños, por eso nos dan tantos disgustos. Y antes de continuar ahí, vamos a quedarnos con este trocito por ahora. Entonces, nos plantea primero aquí que él tenía intención de abandonar el planeta para conocer otras cosas, ¿no? Para tener otra perspectiva. Y lo que hizo, no lo hizo por su propia fuerza, sino que aprovechó la migración de una bandada de pájaros silvestres. ¿Qué nos puede hacer pensar eso? Alguien que va a dar un paso, pero aprovecha otra cosa para dar ese paso. Oh, O sea, estamos hablando de... La sabiduría de los pájaros o la compañía o... Mm, lo que sea que hayan sido esos pájaros, representan algún tipo de catalizador. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es, siempre que vamos a dar un paso, ¿lo debemos dar limpiamente? ¿Yo solo doy el paso o puedo aprovechar algún tipo de catalizador? Un catalizador es una sustancia que se le agrega normalmente a otras dos sustancias para que entre sí reaccionen.
Pues es Ujú. que desde el primer momento en que empezamos a razonar cualquier circunstancia o situación, ya estamos usando un catalizador porque estamos poniendo unas gafas, ¿no? Al frente. Ese catalizador puede ser en este caso eh, esa bandada de aves que a mí me simbolizan el volar, el imaginar, el poner la imaginación activa, ¿no? No solamente la razón, como una combinación entre lo que, digo, a mí me muestra como que es importante esa bandada de pájaros, ¿sí? Pero me da la idea como poner los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo, ¿no? O sea, como ese intercambio, ¿no? Que podemos hacer, no sé. Bien. Pero el hecho de que los pájaros estén migrando, ¿no? Los pájaros tenían ya su propio movimiento. Es como si uno se sumase a una, por ejemplo, yo quiero ir a la Meca y aprovecho que va un grupo de personas a la Meca. ¿Debería ir yo solo a la Meca o es bueno sumarse a algún tipo de escuela, institución, iglesia, agrupación que vaya en esa dirección? Pues depende si lo haces por optimizar, digamos, o por cobardía, ¿no? De no atreverte a hacerlo solo. Claro. Bien, bien. Aquí el Principito aparentemente lo hizo por la primera de los motivos, porque dice aprovechó, ¿no? No es que Ujú. Ujú. se cobijó eternamente, aprovechó esa migración. La mañana de la partida puso en orden el planeta y desollinó los volcanes que poseía dos porque eran muy útiles para calentar el desayuno todas las mañanas. Pero nos dice esto, tenía además un volcán extinguido, desollinó el volcán extinguido, pues como decía él, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si los volcanes están bien desollinados, arden sus erupciones lenta y regularmente. Las erupciones volcánicas son como el fuego de nuestras chimeneas. Entonces, lo que está diciendo es que si uno a un volcán lo mantiene desollinado, cuando el fuego sale, sale como más tranquilamente. Pero si uno Ujú. no lo desollina, se forma un tapón de hollín, de cenizas y cosas, y cuando esto puja, 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 en algún momento revienta. Entonces, ¿qué nos dice eso de nuestros procesos psicológicos? Sí, el tema de que el de la sombra, ¿no? De seguir sacando cosillas antes de que exploten, ¿no? Mm, Sí, la prevención, ¿no? Prevenir es antes de que sucedan, estar continuamente desollinando nuestros volcanes, o sea, como dice Tony, ¿no? Está trabajando en un constante, pero no, bueno, a mí me da la idea de que no es, no tanto constante, creo que viene otra palabra, cada que sea importante más bien, ¿no? Porque si me la paso haciendo toda la vida haciendo lo mismo, estoy descuidando otros procesos, ¿no? mm. No te entendí muy bien ahí. La última Me parte. quedo con mucha información en la mente. Digo que desollinar Sí. no me iba a pronunciar la palabra constante, pero no es constante, es cada vez que sea necesario, ¿no? Ujú. O mantenerlos libres, más bien, para que pueda surgir esa lava de manera más armoniosa quizá, o no sé cómo se Bueno, puede decir. ¿y cómo sería desollinar un volcán en nuestra vida cotidiana? ¿A qué se refiere con desollinar? Pues a no guardártelo todo, ¿no? Mm, No sé si piensas algo, decirlo, o si quieres hacer algo, hacerlo. Yo bien, creo que más bien hacer silencio interior a diario, ¿no? A conocerte un poco a ti mismo y saber cuándo se está fraguando dentro algún volcán, alguna erupción y poder modularlo. Decir, uy, madre, la que se está liando, y entonces ser capaz de que eso no explote, sino de ir modulando esa explosión de otra forma, ¿no? bien, No ser reactiva, claro. sino, bueno, pues ser más calmada, ¿no? O sea que, según eso, el hollín se formaría por nuestra desatención, ¿no? Sí, Mm. Se iría formando porque no nos damos cuenta que tenemos esas pulsiones se van acumulando, se van secando como en una costra, y en algún momento esa presión revienta. Entonces él recomienda hacer eso y por eso dice
es evidente que el autor, que en nuestra Tierra no hay posibilidad. Nosotros no podemos, refiriéndose a los volcanes grandes, somos los hombres demasiado pequeños, por eso nos dan tantos disgustos. O sea, desollinar nuestros volcanes es una manera de evitar estos disgustos. Lo que puede hacer el Principito es porque sus volcanes son más pequeños. Entonces, ¿se puede vivir en un planeta más simple, más tranquilo, con menos volcanes, con volcanes más pequeños, que yo los pueda desollinar fácilmente y regularmente, en lugar de hay gente que vive en planetas tan grandes, con volcanes tan grandes, de tantas cosas, que sería imposible desollinarlos? Está proponiendo el Principito que vive en cierta simplicidad que le facilita ese proceso. Hasta los puede usar para calentar el desayuno. Ujú. Bueno, es que nos vamos enredando, ¿no? Y ya llega un momento en el cual empezamos, esto sería como empezar a soltar e ir a lo más simple, y a ese planeta más pequeño sería una vida menos complicada, una vida más sencilla, una vida de hacer vacío, ¿no? De ir soltando tantas cosas como vamos acumulando, tantas tareas, tantos compromisos, tantos trabajos. Mm, Pues es lo que vamos haciendo, yo creo, cuando nos empezamos a hacer las preguntas, ¿no? Importantes, mm. porque, o sea, igual sucede como la frase que dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, o sea, todo va transformándose de acuerdo a ese acercamiento a nosotros mismos, ¿no? Exacto. Pensemos en esa fuerza que tienen los volcanes como nuestra libido, ¿no? Que es la fuerza de vida, la fuerza del deseo. Fijaos qué interesante que el Principito son como dos mundos diferentes, ¿no? El mundo de las personas nuestro, que es tan grande y tan variopinto que se nos hace imposible manejarlo y por eso nos dan disgustos, pero él lo mantiene pequeño. Y como lo mantiene pequeño, lo puede usar para calentar el desayuno. Nos está diciendo que la libido, lejos de ser un problema simplemente a mantener desollinado y ya está, puede ser aprovechada. La libido no es una energía a destruir o a decir, bueno, ya lo destapé, me deshice del problema, sino que la libido puede aprovecharse para cosas creativas. El desayuno es un alimento. Claro, Entonces, él logra que salga la fuerza del volcán, pero sea aprovechada. claro. Es como lo que nos comentas en algunas ocasiones, ¿no? De que la emoción se le da la bienvenida y luego se le alberga para ver qué te cuenta y luego Claro, ya claro, establece su sabiduría, ¿no? En ti. sí. Entonces, cuando somos hombres demasiado pequeños, es decir, ya se nos ha ido de las manos todo esto, o bien nosotros somos insignificantes por nuestro desconocimiento, se nos hace una tarea imposible. No, que voy a destapar yo el Popocatépetl. ¿Cómo era? Popocatépetl. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Esos dos. Imposible. Ya con el nombre te das cuenta que no se Pare- pueden desollinar. parece trabalenguas. Eso. Entonces, fijémonos la simpleza del mundo del Principito, ¿no? Es un mundo simple, un mundo donde él, aquí vemos que está cocinando con uno de los volcanes, tiene una sartén, está cocinando el desayuno, está desollinando este otro volcán, acá tiene otro más donde está calentando algo, o sea, está aprovechando esa energía. El movimiento de la vida, ¿no? Sí, sí. Entonces dice, el Principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs, ¿no? Los baobabs eran unos árboles que él le contaba que si uno no los iba cuidando, los crecían tanto que reventaban el planeta. Creía que no iba a volver nunca. Pero todos aquellos trabajos le parecieron aquella mañana extremadamente dulces. Y cuando regó por última vez la flor, esta flor, se dispuso a ponerla al abrigo del fanal y sintió ganas de llorar. Adiós, Wow. le dijo a la flor, y ésta no respondió. Recordemos que la flor era muy casi como petulante. En realidad estaba enamoradísima de él, pero era tan petulante y tenía tanto miedo que prefería relacionarse así, desde como el desdén para no Ujú. parecer débil. Adiós, repitió el Principito. La flor tosió, pero no porque estuviera resfriada, y dijo, he sido una tonta.
le dijo al fin la flor, perdóname, procura ser feliz. Se sorprendió por la ausencia de reproches y quedó desconcertado, con el fanal en el aire, no comprendiendo esta tranquila mansedumbre. O sea, estaba reaccionando de una manera que nunca había reaccionado la flor. Se dio cuenta que él se iba a ir y quizá no volvía nunca más, y se sinceró. Sí, yo te quiero, le dijo la flor. Ha sido culpa mía que tú no lo sepas, pero eso no tiene importancia. Y tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz y suelta de una vez ese fanal. Ya no lo quiero. Entonces, veamos hasta ahí. Le dio melancolía, creyó que no iba a volver nunca, ¿no? Esos trabajos le parecieron esa vez antes pesados, ahora muy dulces, y tuvo este diálogo con la flor, ¿no? La flor le habla y no le responde, solo le dice adiós, él repite la frase. Él no es muy cariñoso con la flor. Y la flor tosió, no porque estuviera resfriada. He sido una tonta y le pide perdón, ¿no? ¿Qué nos quiere A mí, decir esta parte? a mí me suena mucho nuestros diálogos interiores, ¿no? Esos diálogos de muchas voces, en donde, dependiendo de la actitud y estado de ánimo en que nos encontramos, hacemos ese esfuerzo por dejar ir, por sentir, por amar, por manipular. O sea, eso me vino a mí a la mente. Mm, mm. Yo para mí son como los padres, ¿no? Como los apegos, o las personas queridas, pero sobre todo me ha venido como los padres, ¿no? Que no te dejan ir, que te sujetan, que de alguna manera te atan, ¿no? No Que sé dices que cómo las flores representa como los padres no queriendo dejar ir al hijo. Sí, en este momento sí, Mm, pero ya llegado el momento se sorprende por esa ausencia de reproches y que le desea que todo le vaya bien y que trate de ser feliz. mm, Y suelta de una vez ese fanal, ya no lo quiero, o sea, esa protección, o sea, me ha mm. sonado un poco esa protección paterna o materna de esos apegos, ¿no? ¿Y por qué le habrá dicho esto de he sido una tonta? Perdóname. Claro, porque se arrepiente de no haberle dicho antes que lo quería. Pues llevar la relación de esa forma, ¿no? Y si se arrepiente ahora, ¿por qué no lo cambió en su momento? ¿Por qué espera a que llegue esta situación? Cuando se da cuenta que se va, Claro, claro, una vez que ella se quiere ir, entonces, claro, se creía que lo eh, tenía ahí sujeto o algo, ¿no? sí, Yo creo que sí nos damos cuenta, pero nuestra soberbia permitimos que nos invada, ¿no? Pero Porque ¿por qué? Pero ¿por qué por el hecho de que se vaya a ir se lo confiesa? ¿De qué sirve confesárselo así en el último momento? pues por si acaso cambia de opinión, ¿no? no, bueno, pues yo creo que para rescatar esa culpa, ¿no? Que se siente esa sensación de, de malestar, ¿no? De dolor. Porque si ya se está yendo, pues sonaría absurdo que lo hicieras en ese momento, pero yo me reflejo mucho en eso. A veces me espero hasta el último, ¿no? Para decirlo, decir algo importante. Mm. Cuando dos personas están vinculándose y se vinculan, vamos a hacer así, hombre-mujer, se vinculan desde simplemente los juegos, ¿no? Este juego de la rosa que se hace ¿no? La estrellita y él el que la quiere cuidar y tienen este juego donde realmente no conectan. Y ella, cuando ahora sí ve que él toma una iniciativa de irse, ella le confiesa algo. Jugamos a veces estos juegos de la amenaza de me voy, Ujú, po- pero porque en esos momentos ocurre una ruptura, se rompe la cáscara y la otra persona muestra su verdadera esencia. Es decir, lo usamos, es una utilidad que le damos a justamente acorralar a la otra persona. A ver si me explico mejor. Cuando estamos en situaciones habituales, todos fingimos, ¿no? Sí, está todo bien, jaja, o nos peleamos así, pero no mostramos el corazón.
a menos que uno acorrale a la otra persona, la ponga en aprietos, por ejemplo, amenazando con que uno se va a ir y así, y la otra persona ahí sí revela. Entonces, Ujú. puede ser un subterfugio que usemos recurrentemente, acorralar, amenazar, anunciar. Pues esa es la manipulación que muchas veces, cuando no somos conscientes de ella, la aprovechamos de esa forma, ¿no? Para poder obtener del otro ese espejo más nítido, ¿no? De poder observar bien, no sé. Pero ¿Qué es yo lo creo que que queremos observar ahí? pueden ocurrir dos cosas. Una es el darse cuenta de eso y abrir el corazón y decir, pero ¿cómo no he podido darme cuenta? O de cuando... Entonces, bueno, es como un poco la culpa que decía antes Marcela o el darte cuenta. Y también otra, el querer forzar en la otra persona una reacción que a lo mejor es la contraria. Que a lo mejor tú con eso de sido una tonta, perdóname, procura ser feliz, tú al contrario quieres atraer a esa persona a ti. Y a esa persona Mm. la has liberado por completo. O sea, porque ya no quiere más tiempo esa pedante, esa petulante, o sea, estar ahí siempre sujeta a ti porque es una petulante y ya, en ese momento ya rompió las cadenas y se acabó. Ya no más. Aquí en Nada, esto que perdón, nada, aquí nada. en esto que tú muestras, a mí me da la idea de que de repente se corta o se fracciona o se, ah, se, se se libera la importancia, ¿no? La importancia de algo, como mantener un esquema, mantener una máscara, mantener, como que hay una explosión y se libera, ¿no? Y ahí es donde nace realmente la importancia, la importancia que realmente brota del corazón, como dice Vicky. O sea, regularmente nuestra relación es muy de máscaras, ¿no? O sea, porque es necesaria. Pero cuando algo se quebra, algo se rompe, algo se libera, como que se libera también ese espacio que decía yo de ver un poco más de nitidez, más claridad, aunque ya se rompió algo, ¿no? Ya Mm. se quebró. Por eso digo, si hubieran seguido 30 años más así, ella no le hubiera confesado en los 30 años y hubieran seguido de la misma manera. Esta especie de iniciativa de él de apartarse genera la ruptura de un juego que ella estaba manteniendo y la manifestación de algo que siempre estuvo debajo, que se lo confiesa. Dice, sí, yo te quiero, le dijo la flor, ha sido culpa mía que tú no lo sepas, pero eso no tiene importancia y tú has sido tan tonto como yo, ¿no? Trata de ser feliz y suelta de una vez ese fanal que ya no lo quiero. Te está confesando que ese juego de tápame que tengo frío, cúbreme, que no sé qué, era todo una puesta en escena. Entonces aquí hay una revelación, como cuando pasa que hay una catástrofe y las personas que hasta ayer eran súper formales y serias, en el medio de un terremoto, maremoto, lo que fuera, no sé, una lluvia bestial, se convierten en personas sensibles que muestran lo que les pasa verdaderamente. Hasta que después Mm. esa situación pasa y vuelven a construir su máscara. Pero el viento, dice él, como que no te molestaba el viento. No estoy tan resfriada, dice, como para... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. Y los animales, dice él, será necesario que soporte 2 o 3 orugas. Si quiero conocer las mariposas, creo que son muy hermosas. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? Tú estarás muy lejos. En cuanto a las fieras, no las temo. Yo ya tengo mis garras, ¿no? Sus espinas. Y le mostraba ingenuamente 4 espinas. Y añadió, y no prolongues más tu despedida, puesto que has decidido partir, vete de una vez. La flor no quería que la viese llorar, era tan orgullosa. ¿Es sano esto que está haciendo el principito? Esta idea de irse, debería quedarse, debería aprovechar esta confesión de la flor para reconstruir un vínculo nuevo, con estas nuevas luces. Todo Ella depende misma de se lo, hace, sí. no, que todo depende del punto en el que esté el principito. Si se ha hartado ya 100%, ya no hay vuelta atrás, porque no, hay gente que no actúa hasta que lo tiene claro. Hay gente que va de farol y te dice me voy para crear esa ruptura y que tú le digas quédate. Mm. Eso es súper personal, ¿no? Y a veces lo utilizamos, ¿no?
también Mm, lo utilizamos como para obligar al otro a que se vaya, aunque no quiera que se vayan. Es como, como si nos darnos cuenta, pero también utilizarlo para seguirnos lastimando, ¿no? Porque, digo yo, ahorita se me vino a la mente la, la partida de mi último hijo, ¿no? Bueno, que no fue partida, la corrida de mi último hijo, ¿no? Que ya es hora de que te vayas a vivir tu vida, ¿no? Dentro de mí había esa sensación de no te vayas, espérate un rato más, ¿no? Mm. Pero tenía que irse, entonces me obligó a ser sarcástica y a jugar con las frases y las palabras para arrojarlo, ¿no? Al arrojarlo del nido. Entonces, a veces también utilizamos ese tipo de juegos para, quizás, para beneficio de otra situación diferente que percibimos, ¿no? Pero, Inconscientemente. pero si mantenemos estos juegos, si el Principito se hubiera quedado con la Rosa 20 años, jugando al juego de tápame que tengo frío, hay las orugas que me molestan, ¿sería una relación tóxica esa? Es decir, ¿sería un vínculo eh, poco armónico? ¿O jugar estos juegos es parte de las relaciones? Absolutamente tóxico. sí. Mm. Pero también, Absolutamente. pero también forma parte de nuestras relaciones, ¿no? O sea, es como Bueno, una ambivalencia, ¿no? Aquí es Claro. aprender a no hacerlo tan tóxico, ¿no? Irlo depurando. Entonces, esa es la pregunta. ¿Una relación debería ser 100% abierta y transparente donde el Principito revele sus sentimientos a la Rosa y la Rosa sus sentimientos al Principito? ¿O se permite y es normal que haya cierta clase de juegos, aunque sean pequeñitos, entre ellos? Bueno, los juegos están bien porque si tú te muestras totalmente transparente ante tu pareja o ante cualquier persona, lo primero les puedes herir y lo segundo ya no tienen más nada que conocer de ti, no tienen más nada que Bien, averiguar, bien. no tienen ninguna cosa que les, o sea, algún No hay misterio misterio. que descubrir, sin ser, o sea, algo como es un juego, ¿no? Vale. Pero Es no lo que es llaman, atrapar, ¿no? Ese depender, esa dependencia. bien, es lo que llaman a veces un sincericidio. El sincericidio. Bien, bien. Porque fíjense que ella dice, revela que era un juego. No estoy tan resfriada como para, el fresco de la noche me hará bien, soy una flor, te había vendido yo la idea de que no, que a mí me hace mal, no me harán las 2 o 3 orugas mal, quiero conocer otros animales. Ella estaba como muy obsesionada y focalizada en él nada más. Vamos Sí, a en mirar otro, acapararlo. para acapararlo. Vamos a Mm. mirar otro. Así que si me decís stop en algún momento, Stop. ahí. Vamos a ver aquí abajo que pasamos uno. Este. Ahora va conociendo planetas. Y este es el nuestro, ¿no? La Tierra, ¿no? Porque él conoce antes otros, donde son planetas pequeñitos, donde viven una sola persona, pero ahora conoce la Tierra. El séptimo planeta fue, por consiguiente, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan en él 111 reyes, sin olvidar naturalmente los reyes negros, dice. 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7,5 millones de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas mayores. Está enumerando lo que él fue encontrando en planetas, en cada planeta que él visitó había un señor que eran cada uno de estos, un geógrafo, un hombre de negocios, un borracho, pero dice que en la Tierra, lo que él vio en esos planetas como una muestra, en la Tierra está lleno. Y son todas personas. Pablo, Sí, una pregunta. ¿Crees que casualidad que dijera el séptimo? Porque el 7 se suele usar mucho como número, ¿no? En la Biblia, tal. ¿Crees que es casualidad que la Tierra justamente fuera el 7? ¿O tú qué sabes de todas estas cosas? no sé si el autor lo habrá puesto a propósito como esa idea. Sí, el siete normalmente es como la idea de una escalera que vamos subiendo los 7 peldaños, que son 7 días de la semana, 7 planetas, 7 chakras, ¿no? Sí, no, los antiguos pensaban que la Tierra era el centro y que luego había capas, y estas capas correspondían con cada uno de los planetas. Y el último planeta, contando desde la Tierra, era Saturno,
que era la séptima capa, y más allá estaba la ogdoada, la capa octava, que son las estrellas fijas, lo que diríamos las constelaciones, ¿no? Los planetas se mueven contra las constelaciones. Entonces, hasta el 7 es un proceso gradual humano. Después del 7 ya empieza lo divino, porque son las estrellas fijas. Entonces, el número 7 es un número de esfuerzo paulatino para llegar al máximo que podemos llegar. Entonces, Y quizá de nos dice que la regreso, Tierra es donde se llega al máximo de esa manifestación, donde todos esos planetitas están ahora aquí. Vale. Entonces, la Tierra no es un planeta cualquiera, ¿no? No es como esos otros. Esto lo contiene todo. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, yo les diría que antes de la invención de la electricidad había que mantener sobre el conjunto de los 6 continentes un verdadero ejército de 462.511 faroleros. Fíjense la idea de la clasificación, ¿no? El autor está nombrando cantidades muy precisas: 111 reyes, 7.000 geógrafos, 900.000, y luego habla de 462.511. 511, o sea, el 11. Sí. ese es mi pariente, Pablo, ¿Por qué tu pariente? por lo exagerado que soy. Ah, por eso era. Hoy es curioso, sin olvidar naturalmente los Reyes Negros. Exacto. Sí. ¿Por qué será eso? ¿Por qué? Pues está como con mucha exactitud, con mucha, como con mucha observación, con mucha intensidad, o sea, y los números, ¿no? Que están tan marcados, ¿no? Sí. Como Fíjense, dice Tony. el 11 pone él. Es un número maestro, ¿no? El 11, ¿o no? Ujú. Sí, sí. Mi Entonces cumple es el dice, 11. ¿cómo el qué? ¿Cómo? No, mi cumple, que es el 11. Anda. Ah, ¿el 11 de qué? ¿De ahora de julio? De abril, de abril. Abril. Mm. Vistos desde lejos, hacían un espléndido efecto. Los movimientos de este ejército de faroleros estaban regulados como los de un ballet de ópera. Primero venía el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Encendían sus faroles y se iban a dormir. Después tocaba el turno en la danza de los faroleros de China y Siberia, que a su vez se perdían entre bastidores. Luego seguían los faroleros de Rusia y la India. Luego los de África, Europa y finalmente los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena. Era grandioso. Solamente el farolero del único farol del Polo Norte y su colega del único farol del Polo Sur llevaban una vida de ociosidad y descanso. No trabajaban más que 2 veces al año. Qué belleza. Esos eran amigos del desierto. Sí, Entre el día y la noche y el año es como un plasmar el ritmo de la vida, ¿no? Entre claro, un y está el hablando otro. de eso. Está hablando de que la Tierra, ¿no? Tiene, bueno, le hice el eje medio torcido, pero bueno, la Tierra tiene un ritmo. Tiene un ritmo. Es decir, que va girando y por lo tanto cada cosa en la Tierra ocurre en su momento, y por eso dice que es como un ballet hermoso de ver, ¿no? Donde todo Sí, ocurre en su justo momento y ni antes ni después. Pero dice que hay 2 excepciones aquí, porque son los lugares donde justamente se expone menos a la luz del sol, a la luz del sol. y solamente trabajan 2 veces al año. Entonces, nos está diciendo que para quien vive en la Tierra, si vivimos en los lugares acá intermedios, hay una alternancia más frecuente, ¿no? Diaria. Pero si vivimos en los polos, ¿no? La cosa es mucho más tranquila. ¿Qué podría representar vivir en los polos? Pensemos en la imagen de una rueda. Si yo tengo una rueda de bicicleta, por ejemplo, así con los rayos de bicicleta, ¿cuál es el punto de la rueda que más movimiento tiene? Fuera, ¿no? El Claro, centro. el exterior aquí es el que más se mueve, ¿no? Que Mm. más rápido, más vertiginoso se mueve. Y el punto más tranquilo estaría aquí, Mm. ¿no? Que sería ese centro, ese polo, como el ojo del huracán. El ojo del huracán se entiende que es el punto más tranquilo de un huracán, Ujú. ¿no?
donde no pasa nada, aunque alrededor hay una locura. Entonces, quizá nos está proponiendo que existe un punto donde uno se puede colocar en la propia Tierra, donde la cosa funciona mucho más lento, 2 veces al año, y son justamente más perezosos, porque pueden, ¿no? No trabajan más que 2 veces al año, llevan una vida de ociosidad y descanso. ¿Qué es más? ¿Qué pensáis que es más interesante? ¿Vivir en los polos o vivir en este ballet diario? ¿Dónde os gustaría vivir? Mm, Pues yo hombre, creo- depende. Momentos vitales. ¿Tú viajarías? ¿Irías de vez en cuando a los polos y de vez en cuando al centro? Pues Sí, de todo un poco, ¿no? Porque si no, entonces no hay tampoco equilibrio o armonía, ¿no? Se tiene que perder y volver a, a retornar. Pero a mí me gustaría pensar que llegar a la última vuelta que estás marcando, que es donde hay más movimiento, o estar en medio, es un continuo ir y venir, ¿no? Sería lo más, para mí, lo que sería más, lo que me daría más sentido de la vida, ¿no? Estar, ¿Estar en el medio? ajá, no, estar en movimiento, o sea, a Mm, veces afuera, a veces en medio, como dice Vicky, ¿no? O sea, no es solamente en un espacio, no sé si me doy a entender. ujú. Está bien. Ujú. Él dice que era grandioso y que era como un ballet, por ahí lo pone, acá, como un ballet de ópera, hey ¿no? Bárbara, buenas tardes. Hola, hola, hola. Perdón por Hola, Hola, la Bárbara. genial. Bienvenida, Bárbara. Sí. tardísimo. Gracias. Pero no, pero no Gracias. pone, pero no pone lo mismo aquí en el Polo Norte y el Polo Sur. Aquí dice que simplemente trabajaban 2 veces al año. En cambio, aquí parece él destacar una belleza del movimiento. Ujú. A mí me gusta más vivir acá en el medio, como, como ya sabéis. Sí, sí. Bueno, pero yo creo que, Pablo, tú ya viviste muchísimo tiempo en el otra parte, ¿no? Donde quizá todavía nosotros andamos ahí nadando. Sí, sí, creo que yo estoy tratando de salir de los polos de hace rato Sí. y entrar en los medios. Sí, así es. Vamos a mover una vez más, a ver si encontramos otro que también nos transmita algunas ideas. Stop. Ahí, a ver. Este es el 8 que está con la flor. Ay, qué bien Dice el 8. el 8. El número favorito de mi hija. Ahí está, bueno, es el de la Audóada entonces, el de las estrellas fijas. Aprendí bien pronto a conocer mejor esta flor. Siempre había sido el planeta del Principito, en el planeta del Principito, flores muy simples, adornadas con una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y a nadie molestaban. Aparecían entre la hierba una mañana y por la tarde se extinguían, ¿no? Esto era lo habitual. Pero esta flor, esta, había germinado un día de una semilla llegada, vaya a saber de dónde. Y el Principito había vigilado cuidadosamente desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Podía ser una nueva especie de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a echar su flor. El Principito observó el crecimiento de un enorme capullo y tenía el convencimiento de que habría de salir de allí una aparición milagrosa. Pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de su envoltura verde. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y se ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir ya ajada como las amapolas, quería aparecer en todo su esplendor, el esplendor de su belleza. Ah, era muy coqueta aquella flor. Su misteriosa preparación duraba días y días, hasta que una mañana, precisamente al salir el sol, se mostró espléndida. Entonces, hasta ahí tenemos la idea de que había flores que aparecían y desaparecían en el mismo día, y era lo habitual. Pero en este caso ocurre algo diferente. Aparece algo en nuestra vida, en este caso se representa con esta flor, algo especial
Y el Principito va a decir más adelante que la cualidad de esta flor es que él la vio crecer desde el principio y estuvo día tras día con ella. Es el hecho de la frecuencia, de la repetición, de la conexión, ¿no? Es algo que no fue fugaz, fue permanente. Y ella buscó ser espléndida. O sea, desde el primer momento quiso no mostrarse así nomás, sino impresionarlo a él. Me da la idea del enamoramiento, ¿no? Mm, Que de repente te esfuerzas tanto que cuando dejas de esforzarte te muestras como eres, ¿no? Te muestras espléndido. mm. Sin embargo, ella sí se esforzaba por presentarse de una manera especial. Viste que dice que elegía los pétalos y no quería aparecer hasta no estar perfecta. Sí, a eso me refiero del enamoramiento, que estás obsesionado por mostrarte lo más hermoso, ¿no? Estás continuamente dando lo mejor de ti o que crees que el otro quiere de ti. Pues ese esfuerzo, ¿no? Demostrándote. Pero luego dice misteriosamente, en la última frase Sí, que menciona, cuando se mostró espléndida, dice, precisamente al salir el sol, me da la idea de cuando te iluminas o que, claro, claro. ajá, se mostró espléndida, o sea, cuando ya no, cuando sueltas esa parte tuya, ¿no? Que se obsesiona por ser bella o hermosa, por Claro, mostrar, ujú, aquí tenemos esa idea justamente, sí, la idea de algo que por empezar no es fugaz, sino que llega para quedarse y con mucho trabajo va elaborando su presentación. Y es una presentación preparada para gustarle al Principito. Y el Principito es un mero testigo, él no la eligió. Él dice, no sé de dónde llegó, simplemente la vigiló, pero vigiló algo que día tras día estaba ahí, ¿no? Se fue manifestando y no fue fugaz. Entonces yo pregunto, ¿por qué lo fugaz no le atrajo a él, no le generó esto mismo, todo este tema con esta flor, mientras que esta flor, que no era fugaz sino permanente, sí? ¿Por qué lo fugaz en nuestra vida parece no generar algo, no arraigar lo suficiente, mientras que lo permanente de alguna manera sí? pues nos genera seguridad, ¿no? Confianza, sensación de eternidad. O sea, son varios factores, creo yo, que nos llama la atención como para sostenernos ahí o agarrarnos de eso, ¿no? Ujú. Entonces, lo permanente de alguna manera nos implica mucho más que lo fugaz. Mm. A mí me recuerda, por ejemplo, al conocimiento, ¿no? O a la práctica. O sea, para que se consolide algo hay que machetearle, hay que estar duro, duro, duro. También por ahí me recuerda. Pero, pero pues en las relaciones, pues para que se consoliden tiene que haber tiempo, ¿no? Y experiencias y estarte fijando cómo se va desarrollando y digamos que fijar tu atención ahí. Entonces sí se consolida. ¿Y por qué la flor fue manifestándose poco a poco? ¿Por qué no se preparó lo suficiente y estalló así con su belleza de repente? ¿Por qué fue poquito a poco sacando un pétalo, probando otro? ¿Por qué hizo ese ensayo gradual? Depende si la flor representa, por ejemplo, el amor, de cómo va creciendo en una pareja, o si la flor representa la otra parte de la pareja que va construyendo como habéis dicho antes, su máscara para encantarte, ¿no? Depende de qué quería el autor representar ahí. Ujú. A Pensemos mí, que es un otro, ¿no? Que aparece Vale, en vale. nuestra vida. Mm. ¿Por qué, a mí- por qué ese otro construiría su imagen para mostrarnos a nosotros gradualmente? O para mantener la magia, como habéis dicho antes, ¿no? Para, para engancharte. O por timidez, vete a saber. Ujú. Si yo porque a mí conozco es como a una, una,
si yo conozco a una persona ahora, en este mismo instante, ¿sabría yo qué mostrarle para impactarla? No, claro. Tendría que poquito a poco ir observando, viendo, probando y ensayo y error hasta que yo diga, ahora sí. Y ese día es donde ella aparece una mañana ya con todo lo que le fue tanteando a él para descubrir y ahora sí se le muestra. A mí me Ujú. parece que es una sugerencia, ¿no? Para todos, es de esa manera conocer al mundo, ¿no? Porque también desde mi experiencia en relación al otro, a veces he sido muy intensa y aborazada de conocer todo en un día, que es tonto, pero así Mm, es. mm, Y otras veces con miedo y temor a que ser descubierta. Entonces, es algo como una sugerencia, bueno, para mí, de ir poco a poco, ¿no? De ir descubriendo, como aprender a comer, ¿no? Aprender a comer es de a poquito y disfrutando y degustando el placer que tiene el descubrir, ¿no? El ver qué hay ahí. mm. Bien, bien. Puede ser Entonces, también que sea, si te muestra todo de golpe, sea muy abrumador y como cuando hay mucha luz que te encegueces, claro. eh, entonces no se alcanza a ver tampoco todo eso, ¿no? Todo lo que la flor quisiera mostrar, o sea, pues es demasiado, demasiado abrumador, no se alcanza pues a captar. Mm. ¿Y, y por qué tiene que mostrar la flor? Si antes habíamos dicho que era bueno revelar lo que uno es, no del todo dijimos, para no romper el misterio, pero ¿por qué es necesario, o pregunto, ¿es necesario seducir de esta manera? Como quien se pone unas ropas especiales, quien, no sé, muestra habilidades, se esfuerza por mostrar al otro ciertas cosas. Pues Sí, no lo sé. Perdón, perdón. no, no, sí. Iba a decir que como nos criamos en esta sociedad, Mm, hay unas reglas y unas cosas no escritas que si no las cumples, como ha dicho Marcela, pues asustas a la gente, por desgracia. Vale, vale. Veamos qué sigue diciendo, que este capítulo es un poquito más largo. Dice, la flor que había trabajado con tanta precisión para lograr esta imagen, ¿no? Dijo bostezando, oh, perdóname, acabo de despertarme, o sea, se hacía la tonta, acabo de despertarme, estoy toda despeinada. El principito no pudo contener su admiración. Qué hermosa eres, dijo. No, claro, quedó impactado. ¿Verdad? Dijo ella. ¿No? Como diciendo, ¿verdad? Y sí decía así. He nacido al mismo tiempo que el sol, dice ella. La remarca. ¿Qué tal, Claro, ella había hecho el montaje de aparecer justo con el sol para que le ilumine y dice, ay, qué casualidad, nací justo con el sol, ¿no? No, soy una estrella. El Principito adivinó exactamente que ella no era muy modesta, ciertamente. O sea, se dio cuenta. Pero era tan conmovedora. O sea, ¿qué quiere decir con que era conmovedora? ¿No? La palabra conmover es mover con el otro, ¿no? Es un otro que te mueve. ¿Por qué lo conmovía a él? Él vio que no era modesta, o sea, vio que no tenía esa virtud, la vio como altanera o alardeando, pero lo conmovió igual. Pero era como muy real, ¿no? Su reacción. O sea, como muy ella, y Mm. entonces a él le encantó, Mm. lo conmovió. O sea, las demás flores que aparecían y desaparecían el mismo día no lo conmovían a él. No, Y sus volcanes no lo conmovían. A él Pues lo es que conmovía otra cosa en su planeta, las puestas de sol. A él le gustaba mirar las puestas de sol, ¿no? sí, Eh, entonces, el sol, que es algo que aparece diariamente, o que pareciera aparecer diariamente, es algo que sí lo conmueve. Entonces tenemos algo que es permanente, que se repite. Y esta flor es algo que estaba día tras día y iba evolucionando poco a poco. Entonces a él parece que lo fugaz no lo conmueve y lo que no tiene personalidad ni brillo especial, como un volcán seco, pero una flor y el sol sí, que ahí están los dos elementos que a él lo conmueven, el sol aquí y la flor. Nos conmueve lo que brilla, nos mueve.
la belleza. Sí. Y también lo que se mueve emocionalmente, ¿no? Ujú, Porque la flor es lo que está mostrando, ¿no? Toda sí, su, su emotividad o su sensibilidad, ¿no? Aquí por eso. muestra un poco el arte de la vida y de amar, ¿no, Pablo? Porque está mostrando el movimiento, la belleza, la agresividad de la arrogancia o de las emociones que le llamamos negativas, eh, el nacer y morir, o sea, la luz y la oscuridad, o sea, como que es como plantear el arte, ¿no? De vivir, no sé, me da la Mm, idea. sí, a nosotros nos conmueve más, por ejemplo, un perro que una planta, ¿no? Normalmente, porque el perro tiene emociones más parecidas a nosotros, más complejas, y nos emociona más todavía, no sé, un orangután o un Ujú. chimpancé, porque de repente todavía más se parece a nosotros, ¿no? Expresa más cosas, hasta gestos faciales, ¿no? Que quizá el perro en eso es más simple. Entonces, parece que esta flor tiene mucho más identidad que algo fugaz. Me parece que es hora de desayunar, añadió la flor. Si tuvieras la bondad de pensar un poco en mí, ya lo, lo está acaparando, ¿no? Mm. Enseguida lo trae a su terreno, ¿no? Le está La tocando seducción. fibras. Y el principito, muy confuso, porque nadie le había dicho algo así. Mirando el sol no le pasaba, el sol no le decía nada, los volcanes tampoco, las flores fugaces tampoco. Es la primera vez que alguien le habla de él, le está diciendo, ¿qué te pasa? O sea, lo obligó a mirarse. El principito nunca se había mirado, ¿no? O sea, Ujú. si pensaras un poco en mí, es como cuando alguien por primera vez nos increpa. Si yo vivo solo en la montaña, a mí nadie me increpa, por lo tanto no me Claro. conozco. Hasta que viene alguien y me dice, tú eres muy egoísta. Y en ese momento me obliga a examinarme a ver, ¿soy egoísta yo o no soy egoísta? Y el principito, claro, como nunca lo ejercitó, no tenía parámetros, entonces estaba muy confuso. Claro. Entonces simplemente obedeció. Habiendo ido a buscar una regadera, la roció abundantemente con agua fresca. Y así ella lo había atormentado con su vanidad un poco sombría, un poco oscura, así medio morbosa. Un día, por ejemplo, hablando de sus 4 espinas, tenía solo 4, dijo al principito, ya pueden venir los tigres con sus garras, dice. No hay tigres en mi planeta, dijo el principito. Y además los tigres no comen hierba. Dice, yo no soy una hierba, dice, respondió la flor. Perdóname, dijo él. No temo a los tigres, pero tengo miedo a las corrientes de aire. ¿No tendrías un biombo? ¿Miedo a las corrientes de aire? Dice, no es una suerte para una planta, pensó el principito. Esta flor es demasiado complicada. Por la noche me cubrirás con un fanal, dijo. Hace mucho frío en tu tierra. No sé si está muy a gusto. No se está muy a gusto. Allá de donde yo vengo, como diciendo, este planeta es horrible comparado con el mío. La flor se interrumpió. Había llegado allí en forma de semilla y no era posible que conociera otros mundos. Claro, había fructificado recién ahí. Humillada por haberse dejado sorprender inventando una mentira tan ingenua, tosió 2 o 3 veces para atraerse la simpatía del principito. ¿Y el biombo? Sacó otro tema, ¿no? Iba a buscarlo, pero como no dejabas de hablarme, insistió en su tos para darle al menos remordimientos. De esta manera el principito, a pesar de su buena voluntad y de su amor, había llegado a dudar de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía desgraciado. O sea, fíjense cómo gracias a esta flor el principito empezó a descubrir un montón de cosas del mismo. Claro. Se sentía desgraciado, empezó a dudar de ella, había tomado en serio, se dio cuenta, palabras sin importancia, ¿no? Y cuando hablando ya con el piloto, dice, le confiesa esto, yo no debía hacerle caso. Nunca hay que hacer caso a las flores, basta con mirarlas y olerlas. Mi flor embalsamaba el planeta, pero yo no sabía gozar con eso. Entonces, cuando hay un otro, así sea vanidoso como en este caso, que nos increpa, nos obliga a revisarnos y nos obliga a conocernos.
Fijémonos como hasta el personaje que pinta, porque esta es la pintura, la acuarela del propio autor, es un personaje con unos ojos inexpresivos. O sea, son ojos, cuando lo vemos en otros dibujos, son dos circulitos así. No Mm. no le vemos la pupila ni nada. Son dos circulitos. O sea, es un ser cuasi poco humano, ¿no? Cuasi, qué sé yo, mecánico. Entonces, puede ser, como una hipótesis, que así sea que las personas que vengan a nuestra vida sean patéticas, ¿no? Así como la flor, nos ayudan a revisar nuestras maneras de ser, porque más adelante él le dice al piloto, yo no debía hacerle caso. Pues viendo esto ahora, es ella la que le obliga de alguna forma a salir de su planeta y a recorrer el mundo y otros planetas. Ujú, Claro, es que yo hace muchos años que ya pero cuando hemos visto el otro capítulo, cuando hemos empezado por el 9, mm, bueno, es el... Ah, el 9 es cuando él se va, ¿no? sí, De su planeta, sí, en el 9. Y entonces dices, bueno, que ella le intenta como... Al contrario, ella es la que es la impulsora, ujú, de alguna manera, para que él se reconozca y quiera conocer otros lugares sí, a través de ella. sí. Él vivía en un mundo de fugacidad, primero de repetición, donde tenía algo que no tenía vida, como estos volcanes apagados justamente, eh, y una puesta de sol que era muy bonita, pero que era siempre igual y no tenía mucha variedad. Pero ahora aparece una flor que por más que sea petulante, morbosa y todo esto, y patética en el sentido de patos de la emoción, le viene a traer color a su vida. Lo viene a increpar, a interpelar, a pinchar. Pablo, una pregunta. ¿Tú crees que podría ser un símil de este tipo de niño del bosque, de que se cría con animales y al no relacionarse con personas, como que vive como un animal, ¿no? Que no tiene esa conciencia o... Mm, ¿sí? ¿Sí? Mm, Pero eso somos cualquiera de nosotros cuando empezamos a Claro. vivir vidas monótonas. Y monótona significa Ujú. asentarse. Yo puedo haber vivido una vida convulsa y después empiezo a vivir una vida monótona, tengo un trabajo el de siempre, o una pareja siempre igual, o estudio cosas que siempre son las mismas, O de hasta que, repente caemos en, sí, perdón, también caemos en esos mismos estados, ¿no? Volvemos al mismo movimiento que empezamos en la primera, el capítulo que vimos, ¿no? El movimiento de la vida te lleva a esos estados. Ahora, viendo que lo que llega del exterior, entre comillas, porque es lo que observamos, pues a eso viene, ¿no, Pablo? Viene a conmovernos, pero muchas veces no estamos dispuestos, ¿no? No tenemos el corazón abierto, no tenemos la mente abierta y no permitimos que lo demás me conmueva, me traiga esa información o esa nueva historia, ¿no? por eso. Él Ujú. vive en un planeta que es pequeñito y lo tiene todo controlado, es el planeta del control, ¿no? Él tiene unos volcanes que los tiene todo medido, todo ordenado, ve la puesta de sol, o sea, tiene un momento para cada cosa, hasta que aparece esto, que viene de otra parte, es el alienado, ¿no? Alien significa el otro. Entonces, hasta que viene el otro a nuestra vida. No vino otro principito, vino algo totalmente distinto a él. Fijémonos hasta las ropas de él. Son ropas muy parcas, son ropas muy simples. Él no era nada especial, un tipo tranquilo, y le viene no sé, la reina de Persia, ¿no? Pero claro, y ahora fijémonos que él se va del planeta y va a un planeta que es el planeta del caos. La Tierra es descrita, ahí donde vimos, como un planeta donde los volcanes no se podían ni revisar directamente, donde había 800.000 geógrafos, alcohólicos, de todo había. Como diciendo, él se estaba quejando de que entró esta pequeñita perturbación a su planeta. Bueno, ahora visitó la Tierra y se curó de espanto. Dijo, ahora veo, sí, aquí sí hay caos. Comparado con mi rosa, que ahí es donde él recapacita y se da cuenta de lo que siente por su rosa y lo especial que es. Entonces,
se trata un poco como esto del hijo pródigo. A veces tengo que ir a otra Sí, cosa para valorar, ¿no? Ujú. Lo que sí fue mío desde el principio. es que esa retirada es esencial, ¿no, Pablo? Para todo, incluyendo cuando estás leyendo un texto, ¿no? A veces es necesario retirarte y volver a regresar, Mm. ¿no? Para ver más objetivamente o como, no sé, me da la idea de que eso es necesario o imprescindible en nuestra vida, ¿no? Como los Sí. 15 días para esperar la clase de logopoiesis. Dice, aquella historia de Garra y Tigres que tanto me molestó me hubiera debido enternecerme. Entonces, fíjense cómo en retrospectiva, porque aquí ya está hablando con el piloto, ¿no? Ya está en la Tierra. Y le estaba contando lo de la flor. Yo no debía hacerle caso. Ahí él lo piensa. Mi flor embalsamaba el planeta, pero yo no sabía gozar con ello. Entiendo que embalsamar en este caso tendrá que ver con el bálsamo, ¿no? Más que con embalsamar en el sentido de endurecer. De Eh, permanecer. como que Como que le llenaría daba de una aroma, fragancia. aroma a todo el planeta, Sí, ¿no? sí, sí. Mm. Y dice, aquella historia de Garra y Tigres que tanto me molestó, ¿no? Hay otro descubrimiento, él descubre que hay cosas que le molestan, hubiera debido enternecerme. Y me contó todavía, no supe comprender nada entonces. O sea, entonces, en ese momento no entendí nada. Ahora que estoy en la Tierra y sí vi, y además en mi camino fui viendo geógrafo, alcohólico, farolero, vi todos los planetas, y además en la Tierra vi todo el desastre que es, ahora entiendo. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. ¿No? Como la Biblia dice eso de por sus obras los conoceréis. ¿Qué quiere decir juzgar a alguien por sus actos y no por sus palabras? Pues yo creo que nos mostramos más claros y más certeros de lo que podríamos ser cuando actuamos, no con lo que pensamos, ¿no? El pensar sigue siendo solamente una pantalla y cuando nos movemos en ella, como que esa actuación es más clara de lo que realmente somos, ¿no? Ujú. Yo eso lo veo como con los hijos, que tú les dices, no fumes, no bebas, no, y tú fumas, bebes, comes mal. Entonces, tú puedes decir lo que quieras, pero si tú verdaderamente quieres que alguien haga algo, no, no se lo digas, hazlo tú. Vamos, en el caso de los hijos, por ejemplo. Mm, O sea, no, no vayas evangelizando a la gente. Si tú quieres que alguien aprenda algo o te conozca en algo, no, no vayas alardeando y contando. Lo haces bien, y ya está, y la gente lo verá, ¿no? bien. Y también se podría aplicar a cuando una persona dice, no, yo jamás voy a hacer tal cosa porque yo soy una persona que no sé qué, no sé qué, y uno ve que sí lo hace, Sí, y entonces eh, lo que anuncia con sus palabras, no, en mí puedes confiar porque yo siempre hago, y uno se da cuenta que no lo hace, y que lo ve, que Mm. no, y que hay una discrepancia, una brecha entre lo que dice y lo que hace. Entonces, ¿por qué dice por sus actos? ¿Los actos son más evidenciadores de más una claro. genuinidad que las palabras? Sí, Entonces, definitivamente. Los bien, actos te delatan, porque tú con las palabras te puedes contar un cuento y una historia a la que te dé la gana. Depende de lo sí, creativa que seas. eso es, o a los demás, exacto. Entonces dice, él dice, no supe comprender nada entonces, o sea, dice, hay algo que aquí tenía yo que comprender. Comprender es cuando uno a la otra persona aparentemente genera un rechazo en nosotros por una conducta y uno dice, no te preocupes, te entiendo, tuviste una infancia difícil o hoy o tuviste un día complicado en el trabajo, te entiendo, no te preocupes. Por más que lo que me hagas o me digas sea feo, yo te puedo comprender, ¿no? La comprensión es algo comprensivo, que no se queda solamente con la muestra de lo que me estás haciendo o dando, sino que veo más allá, ¿no? Como una mirada más de dron. No supe comprender entonces. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. O sea, debí haber mirado más allá de esta cortina de palabras. De, bla, 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 tú eres una no sé qué, porque ahora entonces vas a hablar. Y esas palabras hasta hirientes. La flor perfumaba e iluminaba mi vida, dice. Y jamás debí huir de allí. O sea, por más que alguien
está hablándonos de una manera desagradable o haciéndonos cosas que son desagradables, él dice, igual esta flor estaba perfumando mi vida y jamás debí huir de allí. No supe adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. O sea, las astucias podían ser dolorosas, como esta de, ay, cúbreme que tengo frío, ay, no, en mi planeta, de donde yo vengo, esto no es tan feo como aquí. Detrás de todo eso había un corazón, Ujú. había un algo que no se estaba viendo. Son tan contradictorias las flores. O sea, la flor es el otro. Claro, El otro siempre es contradictorio, porque el otro dice una cosa por miedo y en realidad le está pasando otra. Y nosotros somos el otro para el otro, obviamente, ¿no? Nosotros también somos claro. Pero yo era demasiado joven para saber amarla, ¿no? Cuando uno es demasiado joven es porque todavía no tiene esa experiencia. Entonces se está diciendo que el amor consiste en mirar más allá de las palabras de una persona a su corazón y darse cuenta que por más que están esas palabras o esas conductas, está iluminando, sea el hijo, sea el compañero de trabajo, la pareja. ¿Qué piensan de esto? ¿Se puede hacer así? ¿O uno debería decir, no, mira, si me estás hablando así o si tienes este carácter, adiós? Porque yo quiero una persona que no solo me quiera, sino que tenga un bonito carácter. Que las dos cosas vayan en consonancia. No quiero la contradicción. Pues es que ahí está todo el movimiento que nos causa temor, ¿no? O miedo. No me gusta que te muevas tanto, ¿no? Que permanezcas más quieto Pero para que existe, yo también. No, existe, no, no, no. No, no existe. Es una idea absurda que tenemos, ¿no? O bueno, no es una idea absurda. Es algo que anhelamos por miedo, ¿no? Por miedo de experimentar al otro a través, o experimentarme a mí a través del otro, ¿no? porque fijémonos que aquí él al principio le dice esto de, ¿dónde está? Qué hermosa eres, le dice aquí, apenas la ve, ¿no? Por ahí debe andar. Qué hermosa eres. Claro, él queda impactado al principio, pero eso enseguida empieza a dar lugar a darse cuenta que tiene la flor todas unas máscaras y unos comportamientos que no se condicen lo que dice con lo que realmente siente de fondo. Entonces, ¿de qué se trata la vida? ¿De buscar una flor que no sea contradictoria? ¿Las hay? Mm. Pues no, pero si probablemente encuentras una flor en tu vida que no sea contradictoria, pues sea fugaz, sea muy fugaz. Tan Sí, fugaz como para no poder conocer que es contradictoria, ¿no? Claro, ah, sí, sí. sea algo muy fugaz. Porque una vez que entras en espejo, es donde entras en la contradicción. Y cuanto más tiempo estás, más, y cuanto más tiempo estás más, y más te conoces, y más te respetas, y más te conoces a ti mismo, y más contradicción. Y bueno, todo sigue en ese misterio y en ese juego, y surgen cosas nuevas, y si no hay contradicción, es fugaz, creo yo, Mm. muy fugaz. Entonces el principito, También, sí, mm, sí, Bárbara. pues otra contradicción, que el amor y el odio están muy ligados y aparentemente son contradictorios, ¿no? Mm. Sí, aparentemente la flor lo estaba tratando con desprecio, con desdén, como tú no estás a mi altura, tu planeta es una porquería comparado, y en realidad se estaba muriendo por él. Ay, sí. Pero es que por lo que tú decías, Bárbara, fíjate, yo creo que si no trabajas esa contradicción de la flor, sí que puedes saltar, si todo es como muy fugaz y muy superficial, sí que puedes saltar, dar ese paso al otro extremo, del amor al odio, al rechazo absoluto, ¿no? Si no haces ese recorrido, ese camino, ese juego de la contradicción, o cúbreme, o fíjate, y ahora si viene en esto, oye, ponme un biombo, yo de donde vengo, a ver, no hay, es un sitio mucho mejor que este sitio es un sitio cutre, o no sé, eso es un poco mostrarte y manifestar una serie Pero, de bailes. pero ahí vi que, mira, Ujú. eh, él, en la actitud de desdén, ¿no? Que sería una actitud equivalente como decir al odio, ¿no? Algo que separa, el desdén de la rosa, él
más adelante, no en el primer momento, ¿no? Sino más adelante, intuye el amor. O sea, en el desdén intuye el amor, porque la rosa se preparó, se puso sus pétalos, eligió el correcto, esperó que saliera el sol. En toda esa puesta en escena despreciativa para él, como diciendo yo soy la hermosa, tú no eres nadie, ¿no? Él intuyó amor, pero no así en las fugaces. Entonces, ¿por qué en un acto de odio o en un acto de desprecio o en un acto de desdén se puede intuir amor? Por la intensidad de la emoción. Demuestra Claro, interés. exacto. Interés, intensidad, es eso. La flor está mostrando dedicación, está mostrando, ¿no? Como esto de los que se pelean se aman, está mostrando que le interesa el otro y que le pasan cosas. Las otras eran fugaces, aparecían, desaparecían, no tenían ni nombre ni nada. Eran flores, nada, hijas del día, como los volcanes que no tenían ni rostro ni nada. Pero esta flor sí. Ahora sí que entré en una contradicción. Ya no sé si quiero ser flor o quiero ser principito. Bueno, todo otro es Ambas. una flor para nosotros. Y Claro. nosotros somos una flor para todos los otros, porque somos ese misterio donde, como todos en el mundo tenemos miedo, porque somos seres angustiados, y todo nos duele, intentamos caer lo mejor posible, quedar lo mejor posible, ¿viste? Entonces, los demás nunca nos acaban de entender, somos siempre un misterio para los demás. Y eso molesta, preocupa, porque el otro quiere resolver el puzzle y nosotros somos un puzzle sin resolver siempre. Por eso decimos que nos incomoda, ¿no? Porque nos saca de nuestra comodidad. ¿Sí? Y el principito la forma que encuentra es irse para visitar otros mundos que le permitan tener una perspectiva. Y lo que saca como conclusión es esto. No supe, Ujú. aquí, no supe, o sea, se da cuenta del valor de ella al haberse ido, desde ese lejos, desde la lejanía. Claro, desde la experiencia y la distancia, ¿no? Que Sí, te hace ver las cosas Mm. mejor. sí. Y El aprende contraste. el contraste, sí. Y aprende a entender que aún esos actos que él interpretaba, ¿no? Dice, no supe adivinar, ¿no? Adivinar es como esa capacidad de ver detrás de lo que aparentemente está, ¿no? Intuir cosas, como cuando uno adivina, por ejemplo, la Ujú. adivinación es ad divinarum, ¿no? Es hacia lo divino. Es como ir hacia lo divino, y ver con la mirada de Dios. No supe mirar con una mirada más grande, no supe salir de mí. Uno se queda en mi mirada. Ay, me molesta lo que me dices, no me gusta, sal de aquí, no, me estás haciendo daño. En lugar de eso, mirar con una mirada grande y ver la ternura que ocultaban sus pobres astucias. Sus pobres astucias. ¿No les ha pasado alguna vez de ver una persona en todo ese actuar exagerado y quizá con un enfado, no sé cuánto, y casi mirarla como con una sonrisa, como diciendo, qué puesta en escena, qué grande lo que estás haciendo? Sí. Eso es adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. La flor parece que aquí no ha cambiado, más allá de confesarle, como vimos en el otro capítulo, que en realidad lo quería desde el primer momento, ¿no? Y no supo, le pide perdón porque no supo ella. Y le dice, vete ya porque no quiero sufrir. Y él hace todo un recorrido y es él el que cambia. Nunca sabemos qué pasó cuando volvió a su planeta, porque no lo cuenta el autor. Claro. Pero suponemos que ha habido un reencuentro donde ha habido una maduración de él y quizás la compartió con ella y algo nuevo surgió, porque también en la soledad de ella habrá madurado cosas. Ujú. Él volvió a la flor que alimentó. Con una visión apocalíptica, ¿no? Sí, Apocalipsis significa develar, sí, la develó, exacto. ¿Mm?
¡Ay, qué belleza! Bueno, vemos, Ahí es vamos a, cuando entra el suspiro de todos. Mm. sí, vemos hasta aquí entonces. Pero bueno, ya Sí, ven que todos los capítulos del Principito, sean cual sean, tienen su belleza. Como este, por ejemplo, este es muy interesante, el 7, donde él se plantea, ¿para qué quieres las espinas si las espinas no te sirven? Porque más adelante él se entera que los cabritos, no sé qué, se los comen igual. O sea, les da igual las espinas. sí. ¿Para qué las tienes? ¿No? Entonces, la idea es, ¿para qué nos defendemos? ¿Para qué ponemos espinas al mundo si en el fondo no nos sirve para nada? Igual nos va a dañar el mundo. ¿Para qué nos defendemos? ¿Para qué atacamos a los demás? Así que somos la flor y somos el principito. Ambas cosas somos. Somos los que quieren mostrar algo a los demás para impactar, viéndonos ridículos por momentos, pero siendo tiernos en nuestro intento de encajar, de caer bien. Y al mismo tiempo somos el principito, somos el que es impactado, el que se pregunta, el que se contradice y dice, ¿cómo, por qué me dijo esto? ¿No? El que es increpado, interpelado. Mm. Menudo libro para niños, ¿eh? ¡Ay, qué No sé para cosas! qué ¡Qué tipo de cosas! niños es esto. Como todos los cuentos. Sí, ¡Qué maravilla! Sí. bueno. Así que a leer Nos El quedamos Principito. mudos ahora sí, con nuestras contradicciones. Como tú dices, Marcela, hasta dentro de 15 días en la siguiente logopoiesis ahí, con todas las, con todas las Es espinas, extraordinario. los Sí, claro. pétalos, el principito. No, Los pero volcanes. todos los capítulos son geniales, porque cuando va de mundo en mundo, conociendo al señor ese que hace negocios todo el tiempo y no tiene tiempo para nada, el geógrafo que le pone nombre, el rey también, cuando lo encuentra el rey, que el rey quiere súbditos, pero no tiene ninguno, entonces, y así, le da órdenes. Ahí nos vemos reflejados todos nosotros, son todas nuestras conductas. Cuando somos Claro. déspotas como un rey, cuando somos fanáticos como el que hace cálculos todo el tiempo. Qué belleza. Sí, Gracias por mostrárnoslos, Pablo. De nada. sí, sí, Muchas gracias. muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos entonces la siguiente vez hacia, ¿cómo es el último sábado del mes? 29, ¿no? ¿El 29? No sé, a ver. A ver, ya te digo. Sí, es el 29, sí. Uy, ahora está quedó más lejos, maestro. Ajá, sí. 3 semanas, sí. 3 semanas. Bien. U- Un Buen abrazo fin de grande. semana para todos. Gracias por estar hoy aquí. Igualmente, Beso. un Mucho abrazo. Hasta gusto pronto. de veros. Gracias. Gusto de verlos, Adiós. abrazo. Abrazos. Igualmente.